El secreto de las catedrales, de Jean-Pierre Bayard. Lectura de Eduardo Figueroa. Introducción. Orgullosas y majestuosas, las catedrales medievales, firmemente ancladas en el suelo, erigen sus audaces agujas en un himno a todas las fuerzas del universo. Desafiando el tiempo y las leyes de la gravedad, dominan la ciudad y, sumidas en un silencio secular, su vibrante decoración habla al alma del hombre. Más allá de la proeza técnica, de la audacia del constructor que levantó una aguja de 161 metros en Ulm o de 142 metros en Estraburgo, experimentamos el encanto de este libro pétreo que exalta la fe, la armonía y la belleza. Millares de esculturas nos demuestran que el hombre medieval lee la historia sagrada en la exuberante riqueza de la ornamentación, un conjunto de un simbolismo complejo y rico. Este hombre relaciona su vida con los valores más sagrados. En el Concilio de 1050, la Iglesia decreta que su misión es instruir y moralizar. Además, y contrariamente al espíritu de los antiguos templos, la Iglesia cristiana se abre a todos. El motivo simbólico penetra en el subconsciente del hombre, le lleva a emprender el largo camino interior. Los fieles, que generalmente no saben leer, interpretan así este arquetipo del pensamiento humano. La fachada de la iglesia se hace cada vez más acogedora. Los pórticos se abren según un ritmo numérico, a menudo trinitario. Aumenta el número de columnas y de ornamentos. El púlpito, los objetos de culto y el mobiliario, los altares, las pinturas, los relicarios, las telas bordadas, los tapices, los libros litúrgicos, tienen la misma unidad de inspiración. Cuando el gótico reemplaza al románico, se decide introducir la luz en este lugar de penumbra, y el cristal sustituye al grueso muro. Los frescos que tanto han contribuido a ilustrar a los fieles son sustituidos por las vidrieras que, del mismo modo, relatan pasajes de la historia sagrada. Nada es profano, todo es sagrado, pues en este lugar único, este centro de un mundo, todo está santificado. Pero, ¿no resulta desmesurado dar tales dimensiones a estas construcciones? ¿Qué altiva fantasía pudo decidir la construcción de Notre Dame de París sobre 5.955 metros cuadrados, de forma que acogiera de pie a 9.000 fieles, 1.500 de ellos en las tribunas? Este caso no es, sin embargo, único. Reims está edificado sobre 6.650 metros cuadrados, Amiens sobre 7.700 metros cuadrados, Milán sobre 11.300 metros cuadrados y San Pedro de Roma sobre 15.160 metros cuadrados. Toda la población de la ciudad cabe en la catedral, que se convierte en sala comunal, donde se discuten los problemas de la ciudad y se establecen los precios de las mercancías. Para que entre más luz en el recinto y se escuchen mejor las alabanzas al Señor, las bóvedas se elevan cada vez más hasta el punto de que la de Saint-Pierre de Beauvais alcanza 49 metros. El hombre del medioevo participa de una armonía colectiva cuyo reflejo es la catedral. En este crisol el hombre se regenera como en otro tiempo lo hizo en las cuevas, en el seno de la tierra. Vive una época rica y tumultuosa, en la que las ciencias realizan grandes progresos y se lleva a cabo un gran esfuerzo de comprensión. Pedro el Venerable se procuró la traducción completa del Corán aprovechando el contacto con los mozárabes que, además de las matemáticas, nos legaron nuevas técnicas arquitectónicas como la bóveda. Contrariamente a todo lo que se ha escrito, estos hombres no vivieron en un siglo de obscurantismo. Fue una época de numerosas invenciones. Los constructores transportaron miles de toneladas de materiales. La cantidad de piedra destinada a estas obras es superior a la del conjunto de todas las pirámides. Pero los trabajos de Egipto tardaron en realizarse más de 1000 años. En cambio, el grandioso fenómeno europeo empieza hacia el año 1000 y finaliza unos 400 años más tarde. Durante todo este tiempo surgieron miles de iglesias que hoy constituyen la riqueza de nuestro patrimonio. En la actualidad, sin embargo, solo podemos ver el esqueleto de estos imponentes monumentos.
El barniz de las baldosas y los vivos colores de los frescos han desaparecido, así como los laberintos y las galerías de madera que separaban el coro del transcoro. Las guarniciones de estuco y de falso mármol transformaron estos monumentos vivos en los que tan truculentas escenas se desarrollaron y que tanto hicieron soñar a Bosch y a Rabelais. Los altares mayores fueron reemplazados por otros en el siglo XVIII, también desaparecidos hoy en su mayor parte. Esta enorme nave de piedra es inseparable de la sociedad en la que se establece. Refleja su alma y su secreta armonía. Roland Wichmann escribe: un estilo de construcción está íntimamente ligado al medio natural, social, tecnológico y económico en el que nace y se desarrolla. Georges Duby, en su obra consagrada a San Bernardo y al arte cisterciense, dice asimismo: por su función iniciática emblemática, la obra de arte está por consiguiente en correspondencia con una visión del mundo y su historia incluye la historia de un sistema de valores. La construcción románica defiende el recogimiento en la penumbra, mientras que el gótico exalta la luz. La exuberancia del románico se expresa en el universo del diablo, que es, por otra parte, más atrayente que repulsivo. Todos esos monstruos, esos feroces leones, esos cuadrúpedos con cola de serpiente, esos peces con cuerpo de cuadrúpedo, se disciplinan en el arte gótico. A la sobriedad y la rudeza del arte románico sucede en el mismo edificio un pórtico o un coro gótico, e incluso un gótico flamígero, pues no se tienen escrúpulos para proceder a la demolición de una parte o de la totalidad de un edificio, aun cuando a veces no sea viejo. Esto hace difícil datar con exactitud estas construcciones que a menudo han sufrido largas interrupciones en el transcurso de sus trabajos. Falta de dinero, guerras, revueltas, hambre y epidemias rompen el ritmo de la construcción. No existe, pues, una frontera bien definida entre ambos estilos, sino una serie continua de experiencias emprendidas con el afán de simplificar y asentar una bóveda perfecta. El arte románico emplea a veces la ojiva y los contrafuertes para aligerar el peso. Sin embargo, los muros, elementos de apoyo en la arquitectura románica, son vaciados en la construcción gótica, que transmite las cargas a los estribos y al cruce de dos arcos diagonales o bóveda de crucería. Hablar de un edificio suele acabar siendo una enumeración de diversos estilos que se mezclan y que, sin embargo, poseen muchas afinidades. Se construye sobre el emplazamiento de una iglesia anterior, a pesar de las dificultades impuestas por los viejos cimientos que no se corresponden con el nuevo plan, y de los que no se puede evaluar exactamente la resistencia. Los templos se suceden en los mismos lugares consagrados. Maestros anónimos establecieron los planos de base que fueron respetados más tarde por las nuevas generaciones. La construcción era realizada por especialistas, artífices itinerantes que iban de ciudad en ciudad, pues apenas se solicitaban los servicios de los artesanos locales. Debemos, pues, indagar en el espíritu en que fueron construidas estas misteriosas catedrales, intentar determinar la relación armónica que une todas las partes del conjunto del edificio, hallar el principio del trazado regular basado en formas geométricas sencillas, el triángulo, el cuadrado, el rectángulo, el círculo y las figuras derivadas. Los maestros de obra emplearon instrumentos simples, la escuadra, el compás y la regla. Nuestro estudio debe reflejar esa misma simplicidad. A pesar de ello, debieron de ser verdaderos especialistas para conseguir levantar aquellas bóvedas a tan considerable altura. Abordaré de forma somera algunas nociones de geometría descriptiva para explicar cómo se determinan las tensiones y los empujes, así como la forma de contrarrestarlos. Con ello solo pretendo establecer algunas ideas básicas, prescindiendo de dibujos que serían competencia exclusiva de los especialistas. Sepamos, sin embargo, que estas audaces construcciones están pensadas con gran cuidado y reflexión, que los esfuerzos están perfectamente dirigidos y que ningún detalle se deja al azar. Solo más tarde surgieron aventuradas hipótesis, teorías filosóficas y una explicación simbólica cada vez más abstracta.
Con mucha frecuencia juzgamos estas obras a partir de nuestros conocimientos actuales y de nuestras propias reflexiones. Es más prudente no apartarse de la inteligencia intuitiva de esos hombres prendados de lo sagrado, enamorados de su obra, ya que en aquella época no se inventaban símbolos, sino que se vivían. Los constructores del siglo XII abandonaron así los gruesos muros para que la luz entrase a raudales en la gran nave, con el fin de que ésta navegase por el cielo, subiendo cada vez más alto y transportando a los fieles hasta el puerto de la paz. Al mismo tiempo, consiguieron aligerar la construcción reduciendo los materiales. Toda esta masa adquiere una fuerza ascensional que se libera, pasando de la penumbra en la que todo reposa en silencio a la luz exterior. Si bien la decoración interior rica y de gran colorido no pudo resistir el paso del tiempo, las estructuras de nuestras catedrales e iglesias continúan todavía en pie, asoladas por las guerras, por los enfrentamientos fratricidas, políticos o religiosos, por los bombardeos, el fuego, la intemperie y la polución. Siguen estando ahí, altivas y acogedoras al mismo tiempo. Hechas para perdurar, rinden un eterno homenaje a la divinidad y a los valores sagrados. Sin embargo, los modernos gabinetes de estudio, de verificación y de seguridad no concederían el permiso para construirlas. No porque nuestros técnicos no sean capaces de llevar a cabo tales hazañas, sino porque nuestros reglamentos demostrarían el peligro que tales construcciones entrañan al estar erigidas en un espacio tan restringido, contraveniendo las leyes del urbanismo moderno. En aquel tiempo las casas se construían junto a la catedral, donde sus moradores se sentían protegidos. La actual ópera de la Bastilla, en su notable tenacidad y armonía, refleja nuestra concepción arquitectónica fría y rigurosa. La catedral gótica no rebaja al hombre, sino que le habla de un mundo trascendente a través de las piedras. Para remediar en lo posible los daños que el hombre ha causado y causa en ellas, las catedrales deben ser cuidadas, incluso restauradas, ya que también ellas acusan el paso del tiempo. Pero este mantenimiento no es comparable al de la Torre Eiffel, en la que el peso de los nuevos perfiles para reemplazar los aceros oxidados de 1887 y 89 eran de unas 10.000 toneladas, es decir, el mismo peso de la torre. El Centro Cultural Georges Pompidou, a pesar de haber sido construido en 1977, constantemente es restaurado con nuevos paneles. Las catedrales, sin embargo, han conservado prácticamente los mismos materiales desde hace 8 siglos. El presente libro pretende desarrollar los múltiples aspectos en los que lo material se alía con lo espiritual. Al hablar de catedrales, iré más allá de la noción de iglesia, de una diócesis, sede de un obispo. Algunos obispados ya no existen, como el de Ries, y se han creado otros nuevos que han convertido, por ejemplo, la Basílica de Saint-Denis en catedral. Hablaré de las grandes iglesias que constituyen nuestra admiración y cuyo campanario es un faro que domina y protege la ciudad. Recordemos que en la época medieval todo es a la vez funcional y simbólico.